Entonces, el libro precisamente comienza describiendo esa relación de pertenencia, da algunos ejemplos y después el ejercicio 1 nos pone en práctica ese concepto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sea que lo hagan en formato digital. En formato digital, pues lo único que tendrían que hacer pues, es copiar. De hecho, viene con una codificación UTF perfecta. Quiere decir que todas las ecuaciones del libro, cuando lo elaboraron, lo hicieron con un editor de ecuaciones. No hay ninguna ecuación en imagen, por lo tanto, si ustedes lo seleccionan y lo copian, se va a copiar como tal a Office, ya sea PowerPoint, ya sea Word. Entonces, lo pueden hacer así en formato digital o lo pueden resolver en una hoja en blanco y con un lápiz oscuro, que no sea muy tenue, un lápiz oscuro, un marcador, un lapicero, una pluma, el resolver y tomarle una foto. Entonces, si toman la foto sobre el ejercicio resuelto en papel, entonces la fotografía la pueden llamar, le pueden cambiar el nombre a ejercicio 1. ¿Bien? Y no va a ser todo el ejercicio, son 12 reactivos, con que resuelvan la mitad, únicamente 6 de esto, que es muy fácil, en realidad, saber si A pertenece al conjunto B, si C pertenece al conjunto A, si el 2 pertenece al B, ir anotando los símbolos, es decir, en menos de un minuto queda esto. Entonces, ese sería el primero. En el caso de que decidan copiarlo a un archivo y ahí resolverlo, pues entonces puede ser el título de ejercicio 1, la solución y adelante, más abajo del documento, el siguiente ejercicio y así. Entonces, en un solo archivo. Si son fotografías de la solución en papel, entonces, pues todas las fotografías en una carpeta y la mandan comprimida, indicando su nombre, el grupo, y es suficiente. Entonces, ese es el concepto de pertenencia, nada más saber si el elemento pertenece o no a un conjunto, y anotar el símbolo que lo indica. El ejercicio 2 del libro no es tanto una operación sobre conjuntos. El ejercicio 2 del libro tiene que ver con la forma de describir, de representar los conjuntos, ya sea enumerando todos sus elementos o ya sea a través de un enunciado, como lo que platicamos en la última clase. Entonces, el ejercicio 2, que consta de 10 reactivos, igual únicamente van a escoger 5, cualesquiera, ni siquiera tienen que ser en orden, 5 de estos y los van a resolver. Por ejemplo, si se da el conjunto con una numeración completa de todos sus elementos, pues entonces hay que representarlo en la forma inversa, es decir, con el enunciado. Por ejemplo, el número 1, que R es igual a 1, 2, 5, 10, pues está en forma enumerativa, entonces en forma descriptiva quedaría R igual a X, tal que X es un múltiplo, es un divisor de 10. Divisor de 10. Y en el segundo caso, que nos dan la forma resumida, la forma descriptiva, pues hay que enumerar todos los elementos. Entonces, de estos escogemos 5 y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, después viene el concepto de cardinalidad, que no es otra cosa que el término que indica cuántos elementos contiene un conjunto. Entonces, a partir de un conjunto, por ejemplo, el conjunto de los días de la semana, pues se cuentan sus elementos.
Como son 7 días de la semana, entonces tendrá 7 elementos y lo denotamos con la letra N, y entre paréntesis el nombre del conjunto, igual a ese número de elementos. Si fuera el conjunto de los meses del año, entonces N de B sería igual a 12. Y si fuera el conjunto de los números naturales, pues entonces NB sería igual a infinito, porque el conjunto de los números naturales, al igual que los enteros y los reales, son infinitos. Entonces, viene un pequeño ejercicio también sobre cardinalidad. Si acaso, pues algunos habrá que hacer un poco más de talacha. Por ejemplo, en el primero, obtener todos los divisores de 30 para determinar cuántos elementos contiene el conjunto A. Son 10 reactivos. De estos 10 reactivos, igual escogemos 5 cualesquiera, 5 cualesquiera, el ejercicio 3. El ejercicio 4, en el ejercicio 4, nos dan una serie de conjuntos, 6 diferentes conjuntos, y tenemos que decir, usando la notación correspondiente, si los conjuntos, por ejemplo, A y C, son equivalentes, iguales o disjuntos. ¿Qué quiere decir? Un conjunto es equivalente con otro y queda representado con un signo igual y en la parte superior del signo una tilde. Así es el símbolo de equivalencia. Un conjunto es equivalente con otro siempre y cuando contengan el mismo número de elementos, es decir, que tengan la misma cardinalidad, sin importar que sus elementos sean distintos. Por ejemplo, si A es el conjunto de todos los divisores de 6, pues los divisores de 6 es 1, 2, 3 y 6, 4 elementos. Y como el conjunto B tiene también 4 elementos, entonces la cardinalidad es la misma entre ambos conjuntos, por lo tanto, el conjunto A es equivalente al conjunto B, nada más, cuando tienen el mismo número de elementos. Y estos conjuntos serán iguales, aparte de ser equivalentes, también serán iguales, siempre y cuando no solo coincidan en número de elementos, sino que también tengan los mismos elementos. Y pues el símbolo de igualdad es el mismo que en todas las matemáticas. Y cuando ambos conjuntos comparten los mismos elementos, como en este caso, que son los divisores de 6, y al mismo tiempo un conjunto que hace referencia a esos mismos valores, pues entonces los conjuntos A y B son equivalentes y también son iguales. Y en el caso de que los conjuntos no tengan ninguna relación entre sí, y el número de elementos y tampoco compartan elementos, entonces los conjuntos son disjuntos. Puede ser que tengan elementos iguales, pero no todos. Por ejemplo, en el conjunto S pudiera tener un elemento 1, por ejemplo, o incluso el 1 y el 5, pero con el 3 y el 4, es decir, pues ya no son iguales, es decir, ya no coinciden ni en número de elementos, ni tampoco en los elementos, a pesar de que tengan elementos comunes, no son completamente iguales. Entonces, cuando no son por completo iguales, cuando difieren al menos en un elemento y no tiene el mismo número, la misma cantidad de elementos, pues entonces son disjuntos. Y siguiendo esa
esas definiciones, pues entonces de aquí del ejercicio 4 igual tomamos 5 reactivos. A partir de esos 6 conjuntos, podemos tomar 5 y responder si son equivalentes, si son iguales y además equivalentes o son disjuntos. Esas parejas de conjuntos. Así de fácil. Después, los siguientes ejercicios tienen que ver con la obtención de todos los subconjuntos de un conjunto. O decir, si un conjunto es subconjunto de otro. Entonces, los subconjuntos se denotan con ese símbolo, que es así como que la U acostada sobre una barra, y sirve para indicar que un conjunto está contenido en otro, es decir, que los elementos de un conjunto también están en el otro, aunque no necesariamente sean iguales, aunque no necesariamente sean equivalentes, pero sí hay algunas coincidencias de todos los elementos de un conjunto en el otro. Entonces, para que un conjunto sea subconjunto del otro, debe estar todos los elementos de uno contenidos entre los elementos del otro. Es decir, si coinciden solo algunos, entonces ya no es un subconjunto. Tienen que coincidir todos con los otros elementos. Entonces, por ejemplo, si el conjunto S es un dígito, y pues solo por por numerar algunos dígitos, pues se puede expandir hasta 9, 10, hasta 20, hasta 30. Y si el conjunto A consta de 4 dígitos, pues entonces, pues todos los elementos de A están en S. Por lo tanto, A es un subconjunto de S. Entonces, en la siguiente sección, precisamente, está descrito ese ejercicio junto con otros para poder entender cuándo precisamente son los subconjuntos de otro. Puede ser el caso como en el ejercicio, en donde nos soliciten todos los posibles subconjuntos que se puedan encontrar a partir de otro, en cuyo caso necesitaríamos determinar cuántos subconjuntos tiene un conjunto. Y para eso se utiliza el concepto de la cardinalidad. La cardinalidad es el número de subconjuntos bueno, se utiliza para determinar el número de subconjuntos que tiene un conjunto. Por ejemplo, si queremos saber el número de elementos de determinado conjunto, lo único que tenemos que hacer es elevar 2 a la cardinalidad, y con eso obtenemos el número de subconjuntos. Entonces, un conjunto de 4 elementos, como R, como el conjunto R, pues tendrá un total de 2 a su cardinalidad, que en este caso es 4, y 2 a la 4 son 16, por lo tanto tendrá 16 diferentes subconjuntos. Entonces, pudiera ser que nos pidiera, como en el caso de los ejercicios, determinar todos los posibles subconjuntos dentro de un conjunto. Entonces, todos los subconjuntos que se pueden formar a partir de un conjunto se conoce como conjunto potencia. Entonces, a partir de un conjunto determinado, por ejemplo 2, 4 y 6, usando su cardinalidad y elevando 2 a ese número, pues nos da el total de subconjuntos que debe tener. Entonces 2 a la 3 tenemos 8 diferentes subconjuntos. ¿Y cuáles son? Pues para empezar, el conjunto vacío es
subconjunto de cualquier otro. Por eso es que siempre tiene que ir. El conjunto vacío, que se representa con las llaves vacías, es un subconjunto obligado de cualquier otro. Entonces, tenemos el conjunto vacío. Y luego, todos los subconjuntos de un elemento. Es decir, el 2, el 4 y el 6 son subconjuntos de un elemento. Y luego listamos todos los subconjuntos de dos elementos. Por ejemplo, 2 y 4, 2 y 6, 4 y 6. Ya no pudiéramos tomar los subconjuntos 4 y 2, 6 y 2, 6 y 4, porque en el caso de un conjunto, pues el orden en el cual se listen los elementos no los hace distintos. Es decir, el conjunto 2, 4 es el mismo que 4, 2, por lo tanto ya no se pone. Únicamente se colocan una sola vez independientemente del orden de los elementos. Entonces, pudiéramos poner 4, 4, 2 y no pasa nada. Pudimos haber puesto en lugar de 2,6, 6,2 y tampoco pasa nada. Entonces tomamos todos los subconjuntos de un elemento, todos los subconjuntos de dos elementos y luego todos los subconjuntos de tres elementos, que en este caso solo sería uno y es el 2, 4, 6, el conjunto completo. Si hubiera más elementos en el conjunto, pues entonces la lógica sería esa. Primero el subconjunto vacío y luego los subconjuntos de un elemento, luego los subconjuntos de dos elementos, luego los subconjuntos de tres elementos, luego los de 4, luego los de 5 y así sucesivamente hasta completar el número de subconjuntos que constituyen ese conjunto. Entonces, y es lo que se tiene que hacer aquí. En este caso son 8 ejercicios. Tomamos 4, o sea que al menos tendrán que calcular un conjunto potencia. Si toman del 1 al 4, los primeros es determinar el número de subconjuntos y el 4 es el conjunto potencia. Entonces al menos tendrán que calcular un conjunto potencia. Entonces resolvemos 4 igual y con eso quedaría en el siguiente ejercicio, el 5. Para los siguientes ejercicios tendremos que usar diagramas de Venn. Entonces, en los diagramas de Venn, pues se trata de utilizar figuras para poder agrupar los elementos de uno o más conjuntos dentro de una figura más grande que representará el conjunto con todos los elementos, el conjunto universo. Entonces, la idea es que se utilicen las figuras para agrupar los elementos que pertenecen a uno o a ambos conjuntos o a tres de los conjuntos o a todos los conjuntos o que no pertenezcan a ninguno de ellos. Entonces, de acuerdo a la descripción de los conjuntos, identificamos sus elementos, podemos identificar qué elementos tienen en común y de esa manera hacer la distribución o el dibujo de las figuras. En el caso de conjuntos más grandes, con elementos comunes y no comunes, entonces es necesario hacer los dibujos de las figuras de tal manera que la posición de cada gráfico pues permita representar todos los elementos de todos los conjuntos. No pueden repetirse los números, eso es importante. Por eso es necesario dibujarlos con cuidado para asegurarse que la posición de las figuras permitan representar los elementos una sola vez en cada conjunto. Y si se intersectan, como en este caso, es decir, si hay elementos comunes entre dos conjuntos, también que esa posición de las figuras permita denotar que
dos de esos elementos pertenecen tanto a uno como a otro conjunto. Y los elementos que no formen parte de esos conjuntos, pero que sí formen parte del conjunto universal, pues entonces se anotan fuera de las figuras de los subconjuntos. Entonces, el conjunto universal es una serie de números. El conjunto A tiene algunos elementos en común con con el conjunto B. Y todos los que no aparezcan en A y en B, pues están dentro del conjunto universo. ¿Sí? El conjunto universo, desde luego, que agrupa a todos. La desventaja de los diagramas de Venn es que conforme aumenta el número de conjuntos, se vuelve más complicado representarlos. En caso de que estos subconjuntos no tengan elementos en común, pues entonces será mucho más fácil cuando el número de conjuntos aumenta. Podemos representar 3, 4, 5 conjuntos simultáneamente. El problema es cuando estos conjuntos tienen elementos en común. ¿Cómo lograr hacer todas las intersecciones cuando algún elemento forma parte de todos los subconjuntos? Entonces, aquí en este caso, el conjunto P y el conjunto Q no tienen ningún elemento en común, por eso no se traslapan. Y desde luego que pues, los dos conjuntos pues toman algunos valores dentro del conjunto universo, pero pues quedan ahí dos valores que no están ni en un subconjunto ni en otro, por eso quedan fuera de los círculos. Y cuando aumenta el número de conjuntos, entonces surge esa complejidad. Entonces, ¿cómo indicar el traslape de tal manera que, por ejemplo, en el caso del 2, que forma parte del conjunto M, N y L, pues realmente quede representado en la intersección de los tres? Y así, de esa misma manera, los valores que solo pertenecen a dos de estos conjuntos. Entonces, todavía con tres diferentes conjuntos, los diagramas de Venn pueden resultar simples o fáciles de utilizar para representar los conjuntos. Pero si ya son más de tres, posiblemente va a generarnos problemas de la distribución en caso de que todos los conjuntos tengan elementos en común o que un elemento sea común a todos los conjuntos. Entonces, estos diagramas de Venn se pueden utilizar para representar otras operaciones de conjuntos, comenzando con la unión. La unión entre dos conjuntos representa todos los elementos que pertenecen a uno y que pertenecen a otro conjunto. Entonces, por ejemplo, si se unen dos diferentes conjuntos, que incluso pueden llegar a tener de por sí ya elementos comunes, ¿verdad? Pero cuando se unen, la operación de unión, pues es todos los elementos de los dos conjuntos. Esa es la unión. Los de uno más los del otro. Y como no se pueden repetir los elementos, por eso el 1 y el 2 quedan representados ahí en esa intersección, indicando que pertenecen a uno y a otro. Y todo se sombrea, indicando la unión de los dos. En el caso de la intersección, pues es lo contrario. La intersección pues solo abarca los elementos que son comunes entre ambos conjuntos o entre tres conjuntos, entre cuatro conjuntos. Entonces todo lo demás no forma parte de la intersección. En este caso los elementos comunes es el 1, es el 5 y es el 6. Y obviamente pues se traslapa con ambos subconjuntos, incluyendo con el conjunto universo. Ahí está, tocándolo. Entonces, eso con relación a la unión. Ajá. Y hay otra, la última operación es el conjunto complemento. El conjunto complemento
son todos los valores que no pertenecen a un subconjunto particular, pero que sí pertenecen al conjunto universo. Entonces, todos los que están afuera del subconjunto, ese es el complemento. Entonces, a partir de un conjunto de los dígitos menores o iguales a 10, o de los números del 1 al 10, se puede determinar si el conjunto A, que está formado por los números 2, 3, 5 y 7, puede tener un complemento con relación al universo. Y resulta que ese complemento son todos los números, todos los elementos que no forman parte del conjunto A. Entonces, como los valores del conjunto A son los 2, 3, 5 y 7, pues el complemento sería indicado por una comilla simple o por una barra en la parte superior de la letra A, y agruparía todos los elementos que forman parte del conjunto universo, pero que no están en el conjunto A. Y ya sin considerar la resta de conjuntos, con eso podemos resolver los ejercicios de el ejercicio 6. El ejercicio 6. Entonces, el ejercicio 6, pues son 6 ejercicios. Pues resolvemos, digamos, los primeros 3 o los primeros 4, al final de cuentas, pues el 3 y el 4, pues solo son complementos. Entonces, puede ser los primeros 3, los primeros 4 del ejercicio 6. Y del ejercicio 7, escogemos el 2 de cada uno. 2 de cada uno. 2 de unión, 2 de intersección y 2 de complemento. 2 de unión, 2 de intersección y 2 de complemento. 2, 2 y 2. Y con eso los resuelven y los envían a más tardar el 27, porque más tardar el 27 es cuando se tienen que capturar resultados. Dependiendo a qué hora los envíen, pues va a depender si damos clase o me dedico a capturar. Entonces, de preferencia que sea en el transcurso de la mañana, del día, para que pues en la tarde pues ya estén sus resultados. En caso de que no, pues entonces pues hasta la tarde-noche es cuando podría completar la captura de su calificación del primer departamental. Entonces, son los dos ejercicios. La siguiente semana comenzaríamos con técnicas de conteo, pero esos ya no entrarían dentro de los ejercicios a realizar. Entonces, ya en la siguiente semana, que es semana de exámenes, en caso de que llegaran a tener un examen complicado el mismo día que tengamos clase, pues me pueden decir y pueden disponer del tiempo de la clase para preparar ese examen en caso necesario. Entonces, simplemente me avisan, un mensaje, un correo, un WhatsApp, y en caso de que vayan a tener un examen importante ahí y que no les dé tiempo de preparar o que quieran todavía estudiar un poco más, pues me dicen y disponemos de la clase sin problema. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, del 1 al 7. Del 1 al 7, Juan, por favor. Entonces, puede ser que lo resuelvan a mano y tomen la foto, o que lo copian. De hecho, si lo copian así literal,
Si lo copian así literal, por ejemplo, si se copia, eh, si se copia literal, así, en, en el Office, lo mismo en Word, de hecho se copia literal, o sea, no hay, como no hay, las ecuaciones no las pusieron como imagen, entonces se copian en forma de texto sin problema, incluyendo las notaciones de conjunto. Se copia como tal, literal. Entonces, pues no van a tener tanto problema en caso de que quieran hacerlo en forma digital. Y así no, pues en papel. Lo ideal en matemáticas es hacerlo en papel para aprender mejor, pero pues dadas las condiciones, pues ya tienen el libro, ya en vacaciones pueden ejercitar sus mentes, resolviendo desde un principio el libro. Está muy interesante, por ejemplo, en aritmética vienen técnicas para saber si un número grandotote es divisible entre, entre otro número grandote, ¿no? Si un número grandotote es divisible entre 14, entre 16, entre cualquier otro número. Entonces, les va a ayudar muchísimo a su habilidad numérica y el libro viene muy bien, aprovechenlo. Entonces, ya en vacaciones, más adelante, lo podrán disfrutar. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, pues si quieren dejamos aquí para ya que cierren su semana. Les agradezco mucho su atención y pues pónganle mucho empeño a sus exámenes, a sus actividades para que su promedio no baje, conserven un buen promedio para que puedan aspirar a una beca en caso de que decidan hacer una maestría, que su promedio no sea tan bajo. Entonces, cuídense mucho, bonito fin y que tengan un excelente fin de semana.